esta tristeza no me abandona y este miedo duele más. Abrázame, abrázame y no me digas nada, que esta tristeza no me abandona y este miedo duele más. Abrázame, abrázame y no me digas nada, que esta tristeza no me abandona y este miedo duele más. Abrázame, abrázame. 9:30 de la noche, 8:30 en Canarias. Estoy en condiciones de afirmar que España no se rige por la Constitución de 1978, sino por la ley del órdago. Esta definición tan sugerente, pelín desoladora, de cómo funciona la política española, afirma Enric Juliana en su libro que está ya en librerías, España, el pacto y la furia, una historia política de nuestro país, del 11M al presente. El libro que publica Enric con la editorial Arpa. Enric, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a tu casa, como siempre, Enric. Muchas gracias. Dices que la prospectiva no es tu especialidad, que no tienes una bola de cristal, pero tú siempre vas con las luces largas encendidas. Este libro es una buena prueba de eso, porque revisitando algunos de tus artículos había ya buenas pistas o buenas advertencias de lo que podía terminar pasando. ¿Qué has descubierto leyéndote a ti mismo, al Enric de hace 15, 20 años? ¿Qué has descubierto? Bueno, este libro tiene un motivo que es el siguiente. En abril, este mes que estamos a punto de empezar, concretamente el día 13 de abril de 2004, yo llegué a Madrid. Se cumplirán, por lo tanto, 20 años. Llegué a Madrid en unas circunstancias un tanto especiales. Se había producido un inesperado vuelco electoral y era la víspera de la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero. Empezaba un nuevo ciclo político y La Vanguardia me plantearon la posibilidad de trasladarme a la capital de España para reforzar la redacción de Madrid y encabezar la redacción de La Vanguardia en Madrid. Dije que sí enseguida, me apetecía, me pareció interesante. Y llegué el 13 de abril del 2004 y al cabo de un mes llegué también a una conclusión, que es que no sabía nada. O sea, que creía, yo estaba habituado a la información política, incluso había sido corresponsal en Italia, un país bastante enrevesado políticamente, pero al cabo de un mes llegué a la conclusión de que no me enteraba de nada, porque no podía ser. O sea, no podía ser que por la radio de los obispos, estuviesen diciendo todavía en aquel momento, un mes después, 2 meses después, 3 meses después, de que había sido ETA efectivamente la autora de los atentados del 11M, que diese curso la emisora de la Iglesia Católica, atención, a las más disparatadas teorías sobre lo que había ocurrido. Me parecía algo absolutamente irreal, ¿no? El cuadro, una sociedad muy tensada ya en aquellos momentos. Veías a Rajoy que lo tenían agarrado por el cogote, en fin, no lograba captar todavía cuáles eran las claves que podían darme a entender qué es lo que estaba pasando. Tardé tiempo en empezar a captarlo. ¿Cuándo consideras que entendiste Madrid y lo que representa Madrid como epicentro de la política española? Pues me costó, sí, porque es decir, yo llegué en un momento dado, seguramente no de un día para otro, sino lentamente a una conclusión que es que no te lo puedes tomar al pie de la letra. Si la política española, si uno se la toma al pie de la letra, puede enloquecer. Y ello explica que en estos momentos haya muchas personas, porque mucha gente tiene ganas de poder creerse su país un poco al pie de la letra. Me parece lo natural, o sería lo natural, un poco, porque ganas de creértelo un poco, ¿no? Porque en la vida, digámoslo todo, pues creer un poco no es malo. O sea, se siente uno en comunidad con los otros, que forma parte de alguna cosa que puede ser incluso perdurable. Vivir constantemente bajo el pensamiento de la sospecha es agotador, ¿no? Pero este país, si te lo tomas al pie de la letra, me estoy refiriendo a la política, puedes acabar
diciendo disparates, que es lo que ya le pasa a bastante gente, o enloqueciendo. Hay que saber cuáles son las claves teatrales de Española. Yo he llegado a una conclusión, ya que te he dicho, estuve un tiempo en Italia. En Italia todo deriva hacia la comedia. Es un viejo mecanismo defensivo del pueblo italiano, especialmente quizá más acentuado en el sur que en el norte. Todo acaba con una sonrisa, con una situación un tanto disparatada. Es un mecanismo de defensa. ¿Y en España? Vira hacia la tragedia. El relato siempre adquiere tonos trágicos, pero lo que descubrí es que esta tendencia a la dramatización, a pintar los problemas como posibles tragedias, aparte de obedecer quizá a una cierta tradición cultural española, podríamos remontar al siglo de oro, es una estrategia de disuasión. Si un problema puede acabar en tragedia, si algo difícil de resolver se plasma, se pinta, se dibuja como una tragedia en ciernes, el miedo paraliza. El miedo disuade. Y creo que este es el mecanismo que funciona muchas veces. Y creo que este mecanismo, en esta fase en la que ahora estamos, lo hemos activado al 200%. Quizá empujado, posiblemente, vaya, con toda seguridad, empujado por un clima internacional que también va en esa dirección. Me gusta ir navegando a través de tus recuerdos de estos años, recuerdos de cosas concretas, por ejemplo. Tampoco quiero volver mucho a aquellos días de hace 20 años porque creo que después de estos inicios del mes de marzo estamos todos un poco embotados hemos podido reflexionar con el recuerdo, pero hay un punto concreto de tu recuerdo de tus primeros días en Madrid, y es cuando te acercaste a la estación de Atocha y viste las flores y los mensajes que había dejado la gente en homenaje a las víctimas del atentado. Y recuerdas que no viste banderas de España entre las flores. No había banderas de España. ¿A qué lo atribuyes tú? ¿Qué crees que dice eso de nosotros como país? No las había, prácticamente. Incluso te diría, me estuve tomando notas y intenté fijarme en todos los detalles, porque eran notas para mi primera crónica dominical en La Vanguardia en Madrid. Por lo tanto, lo hice con esmero. Había bufandas, muñecos, poemas, frases más o menos filosóficas, fotografías de los fallecidos, objetos que de alguna manera les recordaban, objetos familiares. Y había 2 ramos de flores que habían depositado allí 2 entidades catalanas, el Orfeó Catalá y otra entidad cultural, que llevaban la cinta con la bandera catalana. Y sí, en un rincón había una pequeña bandera de España. Pero las banderas de España no inundaban el escenario. Creo que los familiares de las personas que fallecieron en el 11M no recurrieron, y no creo que fuese de una manera calculada ni siguiendo ninguna consigna, por supuesto, sino de una manera instintiva, algo que está muy presente y que en aquel momento era muy intenso, que era un cierto distanciamiento del Estado. Incluso la propia, o sea, cuando escribí aquella crónica puse el acento en otro punto, es decir, el Estado no sabía qué hacer exactamente. El Estado estaba en shock. Se había producido un cambio de gobierno. Había unos que salían, otros que entraban. El dolor se había expresado, se había condensado simbólicamente en ese altar, en el vestíbulo de la estación. Y estaba claro que el Estado estaba aguardando, estaba esperando de que aquel dolor se aplacase un poco para poco a poco ir separando, ¿no? Ir eliminando ese altar y sustituirlo por otra forma de representación. Y fue interesante, intenté fijarme un poco en cómo funcionaba esto, ¿no? Al cabo de varias semanas, los objetos que estaban depositados en el vestíbulo fueron prudentemente retirados. Y se instalaron en los vestíbulos de Atocha unas máquinas que parecían máquinas expendedoras de billetes desde lejos y que servían para escribir mensajes de solidaridad con las víctimas, ¿no?
Y al cabo de un tiempo se convocó un concurso internacional para hacer un memorial que ha estado abierto hasta ahora, pero ahora está cerrado. Esto es curioso. Este memorial que a mí me gustaba, un memorial que yo creo que expresaba bien lo que yo vi aquellos días en Atocha, ha desaparecido por las obras del metro y se ha abierto otro que tiene rasgos mucho más convencionales. En este hay un drama mal resuelto en esta historia. Me parece que estas últimas semanas ha quedado bastante claro. Sin duda. Haces un análisis de 20 años de política. Tú concluyes que a Madrid la descentralización le ha venido bien. Dices, Madrid posee un yo compulsivo, absorbente y mandón que la descentralización paradójicamente ha alimentado con nutrientes de primera calidad. Dices que con el estado de las autonomías, Madrid se ha quitado de encima muchos problemas. Sí, si había que hacer un hospital nuevo en Asturias, eso se tenía que decidir en un ministerio, en una Secretaría de Estado de Sanidad, y allí tomar las decisiones, estudiar la expropiación de unos terrenos. Hoy esto se decide en Oviedo, ¿no? Bueno, y así tantísimas otras cosas. Esta es una de las virtudes, digamos, de la descentralización que supone el Estado de las Autonomías, que es que toda una serie de decisiones referidas a lo próximo se toman en lugares próximos. Esto está bien. Esto, a su vez, ha significado, pues efectivamente, que una carga de decisiones que se tenían que tomar en la Administración Central del Estado ya no se toman en Madrid. La gente no ha de venir aquí a buscar el ministerio, tener las influencias que se decía antes en el ministerio para esto. Pues se necesitan para otras cosas, pero no para esto. Y esa liberación de espacio y de energías, yo creo que el sistema Madrid lo ha reaprovechado muy bien para acelerar en algo que ya estaba en potencia en Madrid, no viene de estos últimos años, que es convertirse en una gran capital económica. Madrid ya antes de la Guerra Civil era la capital política del país, por supuesto, y además era la capital financiera. Esto no lo podemos pasar por alto porque es un factor muy importante. O sea, quien ejerce la capitalidad financiera puede convertirse con el paso del tiempo y trabajando para ello en una verdadera y gran capital económica, que es lo que ha ocurrido. Repasas algunos episodios de estos 20 años. Hay alguno, por ejemplo, la muerte de Rubalcaba. Tú te refieres a él como una persona que trabajaba para la política, que vivía para la política y que vivía para el Estado, que no es lo mismo. Hoy, en España, ¿quién vive para la política y para el Estado? Esta es una buena pregunta que en estos momentos no tiene fácil respuesta. A mí hubo algo de Pérez Rubalcaba que me impresionó mucho, que es su comportamiento político durante la abdicación del rey Juan Carlos I. En el sentido siguiente, esto es algo que uno lo vimos mejor un poco después, ¿no? Con la perspectiva, pero en el mayo de 2014, semanas antes de que abdicase el rey, se produjeron las elecciones al Parlamento Europeo, y en aquellas elecciones hubo algo novedoso, absolutamente novedoso, que fue lo siguiente: los dos primeros partidos españoles, por primera vez desde 1977, no sumaban el 50% de los votos, no lo alcanzaban, lo cual era la expresión de una disidencia, de un distanciamiento, de un enfado que tenía diversas fuentes, la principal de ellas, sin duda alguna, la crisis económica, pero también ya la sucesión de escándalos de mayor o menor tamaño que se estaban produciendo en este país. Y evidentemente luego supimos por qué se aceleró la abdicación del rey Juan Carlos I. El PSOE estaba teniendo ya una crisis de representación. Las elecciones lo pusieron de manifiesto. En aquellas elecciones surgió un grupo que se llama Podemos, con 5 diputados. Y todo el mundo intuyó rápidamente que aquello no era una historia de 5 diputados en aquel momento, que aquello podía crecer, como efectivamente así ocurrió, porque podían galvanizar un determinado clima político y social que existía en el país.
Bien, en este contexto, el PSOE, con Rubalcaba de secretario general, se pone a cuestas la abdicación. El discurso de la abdicación, el discurso político, hay que ir, si uno se va a los diarios oficiales, están ahí, y los registros de televisión y de radio. El discurso político, el discurso de timbre, de verdadero timbre político, cuando se aprueba la ley de abdicación y se hacen las intervenciones parlamentarias fuertes, es el discurso de Rubalcaba. El PSOE se pone la abdicación a cuestas. No le diré con esto que Rajoy hiciese un mal discurso. Rajoy hizo un discurso correcto, pero quien llevaba a cuestas la abdicación era el Partido Socialista Obrero Español. De tal forma que cuando fallece Rubalcaba y se coloca la capilla fúnebre, la capilla ardiente en el Congreso de los Diputados, el rey emérito va al Congreso y tiene un gesto que creo que hay que recordar. Se acerca al féretro que estaba cubierto con la bandera del PSOE y coge con la mano la bandera del PSOE. Este gesto nos resume todo. Evidentemente, el PSOE en aquel momento podía haberse distanciado. Es decir, mira, sí, el rey abdica, esto es una cuestión. El partido en el gobierno ya que se haga cargo de la situación, nosotros acompañamos, porque nosotros ahora tenemos otro problema, que lo tenemos en la calle. Pasó en aquel momento otra cosa también interesante, que es que los que podían haber llamado a la Tercera República no lo hicieron. Me estoy refiriendo a Podemos, ese partido al cual se le ha asignado, en fin, todo tipo de intenciones casi satánicas respecto a la política española. En aquel momento no llamó a la Tercera República. Yo recuerdo, lo digo porque en aquellos momentos yo no conocía a nadie de Podemos, y aquel día, el día de la abdicación del rey, por casualidad, comí con Juan Carlos Monedero. No le conocía, me lo presentó un amigo. Y Monedero, que siempre va muy rápido, llegó rápido a la comida y estaba muy ocupado con el móvil y me dicen, es que están los de Izquierda Unida presionándome para que firmemos un manifiesto a favor de la Tercera República, y no lo vamos a firmar. Porque creemos que en estos momentos no se trata de esto, que lo que la quiere, en todo caso lo que la gente quiere es decidir. Y hay que hacer un discurso distinto. Fíjate. Y, si recordáis, en aquel momento Podemos no lanzó la consigna de la Tercera República. Dijo, en todo caso, algún día habrá que votar. Es la forma de Estado. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cómo te explicas tú, Enric, el punto en el que está ahora Podemos? Es complejo, ¿no? Yo creo que ha habido 2 o 3 factores que han llevado a esta situación. El primero, hombre, es del todo evidente de que Podemos ha sufrido en sus carnes pues unas maniobras de hostigamiento que creo que ninguna otra fuerza política en los últimos 20 años, o al menos, y cojo los 20 años para ceñirme al tiempo que llevo en Madrid. Yo no, hay cosas que no había visto hacer con otra fuerza política, ¿no? Se han abierto casi 20 expedientes judiciales, de los cuales ninguno ha concluido con el procesamiento de nadie, pero 20 instrucciones judiciales, jaleadas cada una de ellas por medios de comunicación. Ha habido escenas continuadas de acoso físico a algunos dirigentes de Podemos, a la casa de Pablo Iglesias de una manera muy acentuada durante la epidemia, en fin, deformaciones constantes de sus declaraciones, de sus tomas de posición. Esto es un factor, un fuerte estrés que no les ha llevado a la cárcel, que posiblemente en algún momento era la intención, pero que posiblemente les ha estropeado el carácter. Porque estas cosas, una presión de tales características durante tanto tiempo, hacen daño. No dudo que haya alguien que pueda salir indemne de una presión de esas características. Después,
posiblemente esta visión redentora que tiene la izquierda maximalista juega malas pasadas, ¿no? Porque si está redimiendo todos los días, llega un día que se produce una cierta saturación, que también creo que es lo que ha pasado. Y después la ausencia de una cultura unitaria en ese ámbito político, eso que ahora se llama el espacio político, ¿no? No ha funcionado la cultura unitaria. El PSOE la tiene a base de garrotazos, porque no hay partido en España que no se haya pegado más garrotazos por dentro que el Partido Socialista Obrero Español, pero a base de garrotazos, de tensiones muy fuertes, de situaciones increíbles. El PSOE es el único partido de la izquierda europea que ha hecho un golpe de Estado contra sí mismo, ¿eh? La caída de la República en Madrid fue un golpe de Estado, técnicamente, en el que había socialistas de los dos lados. Bueno, por un partido con esta historia, asombrosamente, a lo largo de sus 100 y tantos años de historia, no se ha roto nunca. O si se ha roto, ha sido pequeñas rupturas, no ha habido una escisión. En cambio, en la otra rama, pues la rama básicamente que viene del PC, cada 4 años hay un drama. Y esto quiere decir que ahí ha cristalizado una cultura política y que no logran superarla. ¿Qué te dice tu olfato político y periodístico sobre el futuro de Sumar? Ya te he dicho en el libro, digo, yo no tengo una bola de cristal. Esto de hacer pronósticos. Tengo la impresión de que van a tener que volver a sentarse a una mesa para hablar. Mi impresión es esta. Una mesa de la taberna Garibaldi. ¿Has estado en el bar de Pablo Iglesias? No, soy poco de salir, pero bueno, oye, creo que un día me gustaría pasar. Pero creo que sí, que deberán, me da la impresión de que deberán sentarse algún día, si es que están todavía en condiciones subjetivas de poder sentarse juntos alrededor de una mesa y volver a hablar sobre el tema. Esta es mi impresión. Cuando Puigdemont dice he vuelto para terminar el trabajo, ¿tú cómo lo interpretas? Bueno, si antes te decía en la política española no hay que tomarse, o hay que tomarse muy pocas cosas al pie de la letra, pues ni te cuento en la política catalana. Atención, que estamos llegando al Mediterráneo, donde tú sabes que todo es muy mercantil, ¿no? Yo tenía una novia de muy joven, de Almería, que una vez se enfadó conmigo, éramos muy jóvenes, y me dijo, eres un fenicio. Me llegó al alma, pero bueno, son estos, hay algo en el Mediterráneo, ahí pasaron los griegos, los fenicios, hay un profundo espíritu mercantil que tiene sus virtudes, yo creo, pues bueno, la capacidad de negociación, pero también a veces pues, que todo es muy oblicuo y incluso bizantino, puesto que Bizancio presidió una parte importante del Mediterráneo también, ¿no? Por lo tanto, sí, efectivamente, Puigdemont ¿qué está haciendo básicamente? Puigdemont tiene un riesgo muy, muy importante, que es que una parte de sus electores creen que les han engañado. Y además tienen razón. No les dijeron la verdad. O sea, les hicieron creer, o quisieron hacerles creer, que la independencia de Cataluña se podía conseguir sin daños. Sin daños colectivos y sin daños individuales. Y eso no era verdad. Y la historia lo ha demostrado. Y ahora hay una parte de su antigua base electoral que, sobre todo los jóvenes, se sienten defraudados. Algunos de ellos vivieron el proceso independentista como su primera y más intensa fase de politización. Y ahora viven defraudados. Y hay un cierto rencor. Y hay una candidatura. Lo que pasa es que el adelanto electoral le pilla mal, ¿no? Seguramente tendrán dificultades, que intentaba explotar ese sentimiento. Es decir, no, aquí hay que volver otra vez a las raíces, al principio, y hacerlo de una forma verdadera, ¿no? Entonces, Puigdemont tiene la necesidad de interceptar eso, porque si no lo intercepta, se puede hundir.
Y entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, Carles Puigdemont, el perdonado, he decidido que durante estas próximas semanas creo que será útil añadir este adjetivo, Carles Puigdemont, el perdonado, porque ha sido perdonado por la soberanía nacional española, que representada en el Parlamento, pues va a hacer ver de que la vieja batalla sigue en pie, la vieja batalla se ha acabado. ¿Puede reemprenderse dentro de unos años? Quizás sí, según como sea la política española en los próximos años o próximos decenios, pero ahora no. Describes bien en el libro como, sobre todo a partir del otoño independentista del 17, algunos sectores del aparato del Estado decidieron acentuar su autonomía. Dejémoslo en acentuar su autonomía. Sí. Yo te pregunto, tú que estás siempre atento a lo que ocurre en el resto de Europa, ¿la autonomía de determinados sectores del aparato del Estado es más fuerte aquí que en otros países, o esto pasa en todos los estados? Ha habido de todo. Yo no tengo un conocimiento exhaustivo de todos los países. Por ejemplo, conozco un poco Italia, y en los años 70 en Italia hubo fenómenos peligrosos de comportamiento autónomo de los aparatos del Estado, sobre todo de los cuerpos de inteligencia y de cuerpos de seguridad. Para citar un episodio que es conocido, pues todas las circunstancias que rodearon el secuestro y el asesinato de Aldo Moro en el 78 estuvieron plagadas de movimientos extraños. Existía en Italia en aquel momento lo que se llamaba la P2, la Logia Masónica Propaganda 2, P es el nombre de la P en italiano, P2, en la que estaban prácticamente representados los jefes de todos los servicios de seguridad, una parte de los mandos de la policía, políticos, empresarios, entre ellos Silvio Berlusconi. Se llegó a describir aquello como una especie de estado paralelo, ¿no? En España no hemos llegado a estos extremos y espero que no lleguemos. Este personaje Villarejo de alguna manera apunta en esa dirección, ¿no? La creación de tramas internas dentro del aparato del Estado que puedan redirigir o reinterpretar determinadas decisiones y empujar las cosas en una determinada dirección. Algo de eso en pequeño pues se ha producido en España. Y creo que en el otoño de 2017 sectores del aparato del Estado hacen una lectura muy sui generis del discurso del rey y deciden operar duramente al margen de lo que pensase el gobierno de Mariano Rajoy. Terminamos, Enric. Leo en tu libro: el Congreso es una gran redacción y cada redacción es un pequeño congreso. El periodismo es travesura, lo mismo que la política. Son el mismo círculo en diferentes espacios. Después de estos 20 años, después de estos 20 años, citando a Valle Inclán, ¿qué lugar ocupa Enric Juliana en el Parlamento del periodismo español? Bueno, he escrito un libro en el que intento resumir un poco, ¿no? Y sobre todo trasladar una idea que me parece que para mí tiene valor y tiene significado y que de alguna manera otorga significado a mi trabajo de estos 20 años, a las horas, que son muchas, que he dedicado al periodismo estos 20 años en Madrid, que es el siguiente. España a mí me interesa. Punto número 1. A mí me interesa España. Punto número 2. He intentado interpretar, lo digo en pasado, pero tengan en cuenta que voy a seguir todavía un poquito. Intento explicar, interpretar España, no solo la política de Madrid, España, bajo los ojos de un catalán que, si me permiten, se sigue considerando catalanista, pero que le interesa a España, que no siente rechazo ante la idea de España. He publicado 6 o 7 libros. En casi todos ellos aparece la palabra España. El Estado español es las pólizas de Hacienda, es la administración de correos. Yo nunca hablo del Estado español, pero referirme a España. España existe, España hay que intentar entenderla. Y España, si me permites, para acabar, es como... El otro día se lo contaba a un amigo. Mira, esto es como el sistema solar, ¿no? El que está en Mercurio, que se achicharra, porque está muy cerca del Sol, pertenece al sistema solar. Y el que vive en Neptuno
o en Saturno. Está un poco más frío, pero también pertenece al sistema solar. Pues los españoles lo mismo. Hay unos que lo sienten con mayor calidez y otros con mayor frialdad, pero todos pertenecemos al sistema solar. España, el pacto y la furia. Editorial Arpa. Enric Juliana, gracias, buenas noches. Hora 25, con Aimar Bretos.